Rick, una pregunta. Como nosotros tenemos dos presentaciones, ¿pueden pasar dos integrantes por cada presentación? ¿O solo los dos para las dos presentaciones? Pueden pasar dos por cada uno. Ah, vaya, gracias. Tengan muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1 y les hablaremos un poco acerca de lo que es la Taenia solium y Taenia saginata. Los integrantes del grupo son Jennifer Lisbeth Arias Muñoz, Catherine Vanessa Alfaro Ayala, Cristian Antonio Navarro López, Gloria Vanessa Ayala Sánchez, Cecilia del Carmen Castillo Morales y mi persona, Nancy Noemí Mauricio. Mi compañera le seguirá explicando. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Taenia solium. La infección por Taenia solium es una infección intestinal por tenias adultas que se producen tras la ingestión de carne de cerdo contaminada. La teniasis humana es una infección parasitaria causada por la especie de la Taenia saginata, Taenia bovina, Taenia solium, Taenia porcina. Las personas se pueden infectar como estos parásitos
al comer carne de res, saginata o de cerdo, solium y asiática, que esté cruda o mal cocida. Las personas con teniasis pueden que no sepan que tienen la infección porque lo general no tienen síntomas. Mecanismo de transmisión. La infección por sólido se produce cuando las personas consumen carne de cerdo infectada, cruda o poco cocinada. La infección por test sólido causa pocos síntomas clínicos. Los huevos de tenia infectados con los heces de un portador pueden infectar a los cerdos. Los huevos de test sólido también pueden infectar a la persona que los ingiera por vía fecal, oral o mediante la ingesta de alimentos o agua contaminados, lo que provocará la infección tisular con el parásito en estado larval, cisticercosis humana. Etiología. Con mayor frecuencia Taenia saginata, con menor frecuencia T. solium y Melolepis nada. Mana es parasitamiento hasta 10 y longitud de T soluble. 2 menos 3. Los huevos son eliminados con los heces y tras su ingesta por un hospedador intermediario, ganado, vacuno, cerdo, en sus músculos se transforman en sitios infectantes para el ser humano. Puede llegar hasta 15 milímetros de longitud y 0.5 menos 2 centímetros de ancho y Moletis nana apenas 15 menos 40 de longitud. Diagnóstico. El diagnóstico de la teniasis se hace a través del examen de muestras fecales. También se les debe preguntar a los pacientes si han detectado segmentos de tenia. Las muestras deben recolectarse en 3 días distintos para que el laboratorio examine con el microscopio si contiene huevos de tenia. Los huevos de tenia se pueden detectar en los heces de 2 a 3 meses después de que ha comenzado la infección. Los síntomas. La teniasis por T. saginata o T. asiática se caracteriza generalmente por síntomas leves inespecíficos. Pueden cursar por dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Cuando los cisticercos se desarrollan plenamente en el intestino alrededor de 8 semanas después de ingerir carne que contiene cisticercos. Estos síntomas pueden persistir hasta que las tenias mueren a raíz del tratamiento. En caso contrario, pueden vivir durante muchos años. Se considera que sin tratamiento la infección con test suele
persistir de 2 a 3 años. En el caso de la cisticercosis por test sólido, el periodo de incubación previo a la aparición de síntomas clínicos es variable y las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas muchos años. También están los otros síntomas leves que pueden ser espasmos abdominales, sensación de emesis, diarrea, astenia y adinamia, pérdida de peso. Y para los cisticercosis son las protuberancias debajo de la piel. Y para los neurocisticercosis también puede ser lo que es la cefalea crónica, la amaurosis, convulsiones, hidrocefalia, meningitis y demencia. Tratamiento. El tratamiento de la teniasis por teniasolium es importante para prevenir la neurocisticercosis y mejorar el control o la interrupción del ciclo de transmisión del parásito. El tratamiento se puede realizar de forma individual o mediante la administración colectiva de medicamentos, en función de las circunstancias locales y los enfoques de control que se adopten. La teniasis se puede tratar con dosis únicas de praziquantel de 10 miligramos por kilogramos o niclosamida adultos y niños mayores de 6 años 2 gramos y niños de 2 a 6 años 1 gramo. También se ha utilizado el tratamiento con 400 miligramos de albendazol durante 3 días consecutivos. La prevención. Para prevenir, controlar y posiblemente eliminar la teniasolium se requieren intervenciones apropiadas de salud pública con un enfoque que abarque los sectores de la veterinaria, la salud humana y el medio ambiente. Los datos epidemiológicos fiables sobre la distribución geográfica de la teniasis cisticercosis por teniasolium en las personas y los cerdos siguen siendo escasos. La utilización de mecanismos de vigilancia adecuados debería permitir el registro de los casos nuevos de cisticercosis humana o porcina, con miras a facilitar la identificación de las comunidades de alto riesgo y centrar en esas zonas las medidas de prevención y control. Este es el ciclo de vida de teniasolium. El ciclo de vida es un parásito que generalmente afecta a lo que son los cerdos y que necesita un huésped intermediario, que somos nosotros los seres humanos, que somos los únicos que podemos incubar este parásito. También pueden sobrevivir durante días, meses en el medio ambiente. Y en el ganado vacuno y el ganado porcino se puede ingestar con la vegetación contaminada. Después de posteriormente invaden la pared intestinal del animal y empiezan a migrar hacia el músculo astriado, donde se convierten en asticercos. Ellos pueden sobrevivir durante varios años en el animal y también en nosotros los seres humanos. Generalmente se infectan por consumir carne que no fue bien cocinada. Las dimensiones del gusano adulto pueden llegar hasta los 2 a 7 metros para lo que es la teniasolium. Los huevos contenidos en las proglótides se liberan después de los proglótides y pasan a las heces. La teniasolium también puede producir hasta 50.000 huevos de proglótide respectivamente. En cuanto a la prevención y el control de la teniasis, una forma de cocinar bien las carnes que se consumen.
Por ejemplo, digamos, si la temperatura de cocción supera los 63 grados centígrados, entonces eso ya es capaz de inactivar el huevo de la Taenia solium. Generalmente, en cuanto a las características morfológicas, los gusanos también pueden medir hasta 7 metros y son de un color como lechoso y con un extremo más delgado que el otro. Muchas gracias por su atención prestada. Ese sería lo que es la primera presentación. Mis compañeros seguirán con la otra. Tengan muy buenas tardes. Yo les seguiré hablando sobre la tenia saginata, perdón. La infección por la tenia de la ternera Taenia signata puede causar malestar gastrointestinal leve o expulsión de un segmento móvil con las heces. El agente causal con mayor frecuencia la Taenia signata, con menor frecuencia la Taenia solium, Hydroxynolexic nana y esporadocamente Digniloborium latum. Un adulto de Taenia signata alcanza hasta 10 m de longitud y de la Taenia solium de 2 a 3 metros. Los huevos son eliminados con las heces y tras su ingesta por un hospedador intermediario, ganado, vacuno, cerdos. En sus músculos se transforma en cistercos infectantes para el ser humano. El Diliphylloburium latum puede llegar hasta 15 m de longitud y 0,52 m de anchura, y el Hydroxynolexic nana apenas 15 a 40 m de longitud. Ese sería como el principal causal, ¿verdad? De ese parásito de la Taenia saginata. La etiología. La infección se adquiere como resultado de la ingesta de carne cruda de vaca en caso de la Taenia saginata y de cerdo en la Taenia solium, o pescado, trucha, lucio, perca, salmón, trucha, salmonidea y otras especies de agua dulce. Para el atún que contiene larvas, los huevos del Phimenolepis nana son ingeridos por agua y alimentos contaminados a manos sucias, con restos fecales humanos que favorecen la autoinfección, también por la ingesta accidental de artrópodos, pulgas, moscas, que se infectaron en su fase larval al comer excrementos con huevos. Como nuestra compañera ya nos decía, ¿verdad? Que al comer carne de res, de cuche, que no esté bien cocida, entonces ahí es donde nosotros podemos lo que es adquirir ese parásito de la... Puede pasar. El mecanismo de transmisión. El ser humano se puede infectar por Taenia saginata o por Taenia asiática al consumir carne vacuno o hígado de cerdo, respectivamente insuficientemente cocinada, pero la teniasis por estas dos especies no tiene mucha repercusión en la salud humana. Por lo tanto, esta nota descriptiva solo trata sobre la transmisión y las consecuencias sanitarias de la Taenia solium. En el diagnóstico, identificación de segmentos proglótidas o por casualidad de huevos de helmintos presentes en heces mediante el examen microscópico de las muestras fecales. Es preciso repetir el estudio varias veces. Los huevos de la Taenia saginata y la Taenia solium
son morfológicamente idénticos, por lo que la distinción de las especies se realiza según el examen microscópico de las proglótidas grávidas del elemento expulsado. Los proglótidas no deben colocarse en alcohol ni formalina, ya que alteran sus proteínas estructurales y no se pueden diferenciar ambas especies. Ahora seguirá mi compañero con los síntomas. Yo les voy a hablar acerca sobre los síntomas. La mayoría de las personas con teniasis no tienen síntomas o estos son leves. Los pacientes con teniasis por tenia saginata pueden presentar problemas digestivos como dolor abdominal, pérdida del apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Y los síntomas más visibles son la eliminación de proglótidos, o sea, segmentos de la tenia a través del ano y las heces. Siguiente. El tratamiento. En este caso, el tratamiento es con el paciente hospitalizado, previniendo el riesgo de una futura cisticercosis, o sea, una infección de la tenia saginata. Durante 3 días consecutivos se examinan las heces para asegurar la eliminación del excólex, que es la cabeza de la tenia. Después de 1 y 3 meses hay que realizar un estudio microscópico de las heces para confirmar la eficacia de la terapia. Esto se hace para ver si con la terapia el organismo está respondiendo de una manera efectiva o si tienen que cambiar algún tipo de tratamiento que están utilizando. Siguiente. Prevención. Higiene de las manos, evitar el consumo de la carne cruda, así como dijeron las compañeras, carne de cerdo, que esté ya contaminada, cosas así. E igual el pescado y la carne deben estar cocidos, asados, fritos o congelados 24 horas en temperatura menor de 18 grados centígrados. El control veterinario de la ganadería y el sacrificio del ganado desempeñan un papel importante, ya sea también de qué manera la persona cuida a sus animales, o sea, si está como un tipo control para que los animales no pasen como muy enfermos, ya que eso lo que provoca es esta enfermedad. Siguiente. Este es el ciclo de vida de la tenia saginata. Eh, ¿Dónde está el número 1? Bueno, voy a seguir con el 2. El ganado vacuno de la tenia saginata y los cerdos de tenia solium se infectan al ingerir vegetales contaminados por huevos o proglótidos grávidos. Luego pasan las oncósferas, eclosionan penetrando en la pared intestinal y circulan hacia la musculatura. Luego la encósfera se desarrolla en cisticercos en el músculo. Y al terminar, los humanos se infectan al comer carne infectada, cruda o mal cocida. Siguiente. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema y el otro. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Nadie tiene duda? De mi parte no. ¿Los demás compañeros?
Coloque la presentación de los integrantes, la diapositiva donde están los integrantes. Catherine no está, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Lick. Ahí está. Va. Catherine Vanessa Alfaro. Sí. ¿Cómo está compuesta morfológicamente una tenia sólida y una tenia saginata? Cuando hablamos de morfológicamente, ya se acuerdan que es según su forma. Cómo se observa una tenia solium y una tenia saginata en su forma adulta. Digamos, la Taenia solium, la división morfológica es que tiene un escólex, el cuello y el estróbilo. El escólex es como se podría decir mm, como podría ser, digamos, como la cabeza, porque tiene como un rostelo con ganchos y la adhesión pentosas, succión. Y el cuello es la zona germinal y los estróbilos son los proglótidos inmaduros, maduros y proglótidos grávidos. Y exacto, la tenia solium y saginata tiene un rostelo, tiene los ganchos en el rostelo, tiene el escólex, que es la cabeza, tiene las ventosas, como decía, posee el cuello y las proglótides. Otra pregunta, siempre dejen la de los integrantes, por favor. Este parásito se considera, Gloria Vanessa, este parásito se considera un protozoario o un metazoario. ¿Y por qué? Repitiendo la pregunta, ¿este parásito se considera un protozoario o un metazoario? No sería protozoario. ¿Por qué? Eh, Se me ha ido la palabra. Porque viven en un ambiente húmedo. No. Recuerden que anteriormente veíamos que era un protozoario y que era un metazoario. Decíamos que los protozoarios son microorganismos que constan de una sola célula y los metazoarios son microorganismos que constan de más de una célula. Entonces la tenia solium y la tenia saginata, que será un protozoario o un metazoario. Hola. La tenia solium es un
Metazoario, ¿por qué? Porque consta de más de una célula. Otra pregunta para Jennifer. ¿Cuál será el huésped intermediario de la Taenia saginata? ¿Y cuál será el huésped intermediario de la Taenia solium? El huésped de la Taenia saginata es lo que es los animales bovinos, serían como las vacas. Y en la Taenia solium es el cerdo. Exacto. Otra pregunta. Para Cecilia. ¿Qué son las proglótides grávidas? Las prolótides gravias son los pedacitos de tenia que se pueden encontrar en las heces. ¿Qué más? ¿No serían también así como lo que dijimos de los huevos infectados? Exacto, en las proglótides grávidas se encuentran las ramas uterinas y en esas ramas uterinas están los huevecillos. Esas ramas uterinas están llenas de huevecillos, ya sea de Taenia solium y Taenia saginata. Otra pregunta para Cristian. De acuerdo a las proglótides, ¿cómo podemos diferenciar a una Taenia solium de una Taenia saginata? Observándola microscópicamente. ¿Me la puede repetir? Es que no la escucho muy bien. Licenciado. Le decía que cómo podemos diferenciar a una Taenia solium y a una Taenia saginata de acuerdo a sus proglótides observadas microscópicamente. Hola. Solo la escuché hasta donde dijo diferenciar. No sé si en internet. Le decía que cómo podemos diferenciar según las proglótides a una Taenia solium
y a una tenia saginata observadas microscópicamente. ¿No sería por lo mismo que dijimos anteriormente del Scolex y de la forma de la piramidal, algo así, y del cuello y la... Creo que sí, también el Colex era la cabeza de las tenias también. Exacto, pero en este caso la diferenciación la vamos a hacer por las proglótides, solo las proglótides. ¿Cómo podemos diferenciar a una tenia solium de una tenia saginata? Eh, no era lo mismo que había dicho la compañera anterior de que una dependía de la vaca y la otra del cerdo. No era eso. No. Podemos diferenciar a la tenia solium de la tenia saginata de acuerdo a las proglótides observadas microscópicamente, como al observarla en el microscopio, la tenia solium, y ahí lo mencionaban, si mal no recuerdo en la exposición, la tenia solium posee menos de 12 ramas uterinas. En cambio, la tenia saginata posee más de 12 ramas uterinas. Al observarla en el microscopio, las proglótides se observan en la tenia solium, como decíamos, menos de 12 ramas uterinas, y en la tenia saginata se observan más de 12 ramas uterinas. Así podemos hacer una diferenciación entre la tenia solium y la tenia saginata. Ahora bien, última pregunta para Catherine. En general, ¿cuál es la diferencia entre la tenia solium y la tenia saginata? Que una sí le puede ocasionar la muerte y la otra sí. No. Ahí sí entra lo que estaba diciendo Cristian anteriormente del excolex, los ganchos. ¿No sería que la Solium además tiene como una doble corona de gancho, el rostelo creo, y de ahí pues va la denominación de la tenia armada? Y la saginata Exacto. es la que... Hola. Exacto, Len. Ah, y la saginata es la que posee y más que todo la que se denomina porque tiene una tenia inerme. Exacto, en la tenia solium presenta ventosas con un roxtelo, con una corona de doble gancho. En cambio, la tenia saginata, perdón, no posee ni rostelo ni ganchos, como lo decía Cristian anteriormente. ¿Qué más podemos observar en la diferencia entre tenia solium y tenia saginata? Podemos observar también lo que decíamos anteriormente de las proglótides grávidas, que en la tenia solium posee menos de 12 ramas uterinas, y en la tenia saginata posee más de 12 ramas uterinas. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Si nadie más tiene preguntas, llegamos hasta aquí con el grupo número 1. Agradecemos su participación y le damos paso al grupo número 4.
Lick, empezamos a presentar ya. Hola. Empezamos a presentar ya. Sí, sí, sí. Ok. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 4 y nos ha correspondido hablarles acerca de un parásito conocido como Strongyloides stercoralis. Siguiente. Los integrantes que conforman este equipo son Alejandra Paulina Cruz López, Patricia Noemi García Fernández, Catherine Yulisa Enríquez Molina, Marina Isabel Montoya Martínez, Mario Napoleón Muñoz Velasco, Elisa Marbeli Rosales Chávez y mi persona Xiomara Vanessa Escobar Muñoz. Ahora vamos a continuar con lo que es la definición de este parásito. Dice que la Strongyloides stercoralis es un parásito que forma parte del filo Nematoda, orden Radititida y familia Strongyloididae. Cuando hablamos del filum, nos estamos refiriendo como a la clasificación taxonómica en la que se clasifican todos los seres vivos. Entonces, cuando se habla del filum Nematoda, se está refiriendo a un grupo de gusanos que son redondos y tienen un cuerpo alargado, cilíndrico y no cementado. Entonces, este parásito tiene esa misma forma, se clasifica dentro de esos gusanos. En la imagen que podemos ver en la presentación, esa es la forma del parásito de Strongyloides stercoralis. Las hembras pueden llegar a medir 2 milímetros, son las que más crecen a comparación del macho. Este parásito dice que es endémico en regiones tropicales y subtropicales, siendo de baja prevalencia en climas templados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es este parásito suele llevar su ciclo de vida en lugares que son como tipo húmedos, que no sean ni muy cálidos ni muy fríos. El parásito stercoralis tiene la capacidad única de desarrollarse hasta la adultez en el suelo y en el intestino delgado. A estos parásitos también se le conocen como especies libres, debido a que pueden llevar su ciclo de vida dentro del cuerpo del ser humano, especialmente en el intestino delgado, y también pueden llevar su ciclo de vida de manera normal fuera del ser humano, principalmente en las tierras húmedas. Además, a diferencia de otros gusanos redondos transmitidos por el suelo, la Strongyloides stercoralis es capaz de autoinfección, lo que puede provocar enfermedades crónicas que duran décadas. ¿Qué quiere decir esto? Que como este parásito se aloja principalmente en lo que es el intestino, entonces, cuando se está llevando su ciclo de vida, que cuando se están produciendo lo que son los huevos y están empezando a nacer lo que son las larvitas dentro del intestino delgado, poco a poco van siendo como empujados por los alimentos y por los desechos que ya no son utilizados, pasando por todo el intestino delgado y por todo el intestino grueso. Entonces, ya para finalizar, ya para salir, estas larvitas pueden volver a reingresar a través de las paredes de los intestinos y ahí es donde se da lo que es la autoinfección. Siguiente.
Ahora pasamos a lo que es la enfermedad que ocasiona. La estrongiloidiasis es una infección por Strongyloides stercoralis. Esta es la enfermedad ocasionada por este parásito. Los hallazgos incluyen lo que es dolor abdominal, diarrea, exantema, síntomas pulmonares, tales como tos, sibilancias y la eosinofilia. Se da lo que es dolor abdominal y diarrea debido a que, como sabemos, que este parásito se hospeda principalmente en lo que es en el intestino delgado. Entonces, debido a eso se producen estos síntomas. Además, se da lo que es el exantema, que es como una erupción en la piel. También se producen lo que son síntomas pulmonares, que dice que son tos y sibilancias. Este parásito tiene la capacidad de no solo vivir en el intestino delgado, sino que también puede infectar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, lo que son los pulmones. Y también se produce lo que es la eosinofilia. Cuando hablamos de la eosinofilia es cuando hay un aumento de los eosinofilios, que es un tipo de glóbulos blancos que sirven para defender contra las infecciones. Entonces, cuando hay un aumento de esto, es cuando se está atacando lo que es este parásito. Dice que la estrongiloidiasis es una de las principales enfermedades parasitarias transmitidas por la contaminación del piso, porque esta, con medio que uno toque una sustancia que tenga este parásito, fácilmente ese parásito puede ingresar a través de nuestra piel. Siguiente. Siempre siguiendo con lo que de la enfermedad que ocasiona, dice que la estercoralis es capaz de autoinfección, lo que les mencionaba anteriormente, lo que puede provocar enfermedades crónicas que duran durante décadas o puede causar una hiperinfección abrumadora en personas que toman corticosteroides u otros fármacos inmunosupresores o que tienen alteraciones de la inmunidad celular de tipo TH2, en particular infectadas por el virus linfotrópico T humano, también que se le conoce como HTLV1. Dice que este parásito dice que es capaz de la autoinfección, lo que les mencionaba anteriormente, y también de hiperinfección, que también es lo mismo, de que no solo puede hospedarse en lo que es en el intestino delgado, sino que también en otros órganos. Un ejemplo serían lo que son los pulmones. Por eso, algunos de los síntomas de esta enfermedad es que a veces las personas excretan lo que es esputo con sangre, porque puede llegar a infectar a lo que son los pulmones y también otros órganos. Pero esto se da principalmente cuando la persona toma lo que son corticosteroides o fármacos inmunosupresores, o cuando estas personas tienen lo que es este virus que se menciona en la parte de abajo de la presentación. Cuando la persona tiene ese virus lo que hace es atacar principalmente lo que son los glóbulos blancos de la sangre de los seres humanos y puede causar enfermedades del sistema nervioso o leucemia. Eso quiere decir que este virus disminuye lo que es la defensa y así es como el parásito puede llegar a otras partes de nuestro organismo. En la imagen podemos ver en la primera, en la que dice A, esa es la figura de un cerebro. Esas regiones, sabemos que el cerebro es como una parte estéril y si este parásito llega hasta esos lugares, puede producir lo que es la meningitis, que son la inflamación en las meninges. En la figura B podemos ver lo que son los pulmones, que era lo que les mencionaba anteriormente, que también allí pueden infectar estos parásitos. En la figura C vemos lo que es como un exantema, se puede decir, porque es como una erupción de la piel que se ve superficialmente. Y en el C está lo que es el parásito, de cómo se ve microscópicamente. Siguiente.
Ahora pasamos a lo que es el ciclo de vida del parásito. Dice que el ciclo de vida del Strongyloides es más complejo que el de la mayoría de los nemátodos, con su alternancia entre ciclos de vida libre y parasitaria, y su potencial de autoinfección y multiplicación dentro del huésped. Siguiente. Aquí vamos a ver lo que es el ciclo de vida de este parásito. Vamos a empezar en la parte número 1, en la parte de abajo. Que es donde aparece el número 1, el color amarillo, es donde las larvas laritiformes están en el intestino delgado y fueron excretadas a través de las heces. Y tienen lo que es ese tamaño. Vamos a manejar lo que son las larvas de dos maneras. Las larvas laritiformes, que son las recién eclosionadas de los huevos, y las larvas laritiformes, que son como las más adultas, se puede decir. Entonces, después de que esas larvas fueron excretadas por las heces, vamos al número 2 y dice que allí viven en el suelo, se desarrollan como adultos en la vida libre. Vemos que la hembra es un poco más larga y el macho es un poco más pequeño. Después ocurre lo que es la reproducción entre ellos y las hembras producen lo que son los huevos. Después esos huevos eclosionan y dan origen a lo que son las larvas latitiformes. Después, esas larvas latitiformes se desarrollan en infectantes y tienen dos caminos. Una, pueden infectar al ser humano y la otra es que pueden producir una nueva generación de adultos. Si nos vamos por la forma en donde infecta al ser humano, las larvas filariformes penetran en la piel intacta, iniciando lo que es la infección. Ese es el estadio infectante, que es cuando ingresa a través de la piel. Luego pasamos al número 7, que dice que esas larvas filariformes, ya dentro del cuerpo del ser humano, entran al sistema circulatorio y se transportan a los pulmones, penetrando en los espacios alveolares, llegan a la tráquea y faringe, donde serán deglutidos, llegando al intestino delgado y se transforman en adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que el parásito fácilmente ingresa a través de la piel, luego viaja por todo lo que es el torrente sanguíneo, luego se va por las vías respiratorias, es deglutido a través del estómago y finalmente llega a lo que es el intestino delgado, que es su sitio favorito. Después, en el número 8, vemos que ahí se van desarrollando ya el parásito. Se convierten en hembras adultas en el intestino. Esas hembras adultas lo que van a hacer es depositar huevos en la mucosa intestinal. Estos huevos los depositan principalmente en lo que es la mucosa y submucosa, que son las capas más internas de todo el tracto digestivo. Luego pasamos al número 10, que es donde se puede dar lo que es la autoinfección, que es donde en el intestino grueso la larva laritiforme se transforma en larva filariforme, penetrando en la mucosa intestinal o en la zona perianal, continuando con el proceso infectante normal. Y ahí es donde la persona puede volver a infectarse con ese parásito. Y de ahí, como les mencionaba anteriormente, esos huevos o esas larvas laritiformes pueden ser empujadas a través de los alimentos o desechos que ya no son ocupados por el organismo y salen a través de las heces. Y ahí es donde va ya lo que es el parásito. Y así es como es el ciclo de vida de este parásito. Siguiente. Ahora pasamos a lo que es la fisiopatología. Dice que los helmintos
adultos estrongiloides viven en lo que es la mucosa y la submucosa del duodeno y del yeyuno. Tal como les mencionaba anteriormente, todo el tracto digestivo, si no me equivoco, está conformado por 4 capas. Las más internas son la mucosa y la submucosa. Entonces, ahí es donde estos parásitos se hospedan, y principalmente en la parte de lo que es el duodeno y el yeyuno. Dice que los huevos liberados se incuban en la luz intestinal y liberan larvas laritiformes. Al igual que las larvas de las anquilostoma, las del estrongiloides penetran en la piel humana, migran a través del corriente sanguínea a los pulmones, atraviesan los capilares pulmonares y ascienden por las vías respiratorias, luego son deglutidas y alcanzan el intestino, donde maduran alrededor de 2 semanas. Siguiente. Siempre siguiendo con lo que es la fisiopatología, dice que en el suelo las larvas que no entran en contacto con los seres humanos pueden transformarse en helmintos adultos. Cuando estamos hablando de los helmintos, nos estamos refiriendo a todos aquellos parásitos que se hospedan principalmente en lo que es los intestinos y lo que es el hígado. Entonces, estos helmintos adultos son capaces de vivir en libertad y pueden reproducirse durante varias generaciones antes de que sus larvas reingresen en un huésped humano. En la imagen que podemos ver en la parte de abajo está lo que es la sintomatología. Entre los síntomas que puede tener una persona que tiene estrongiloides, estrongiloidiasis, parece que es la enfermedad, está lo que es la neumonía, diarrea moderada o grave, síndrome de mala absorción con esteatorrae, si hay mala nutrición, que es cuando las heces, hay presencia de grasas en lo que son las heces. Este parásito puede afectar ambos intestinos en una infección severa. También puede provocar lo que son úlceras duodenales y colitis ulcerativas. También se pueden producir lo que son hemorragias gastrointestinales masivas, y se puede dar lo que es la hiperparasitemia, que puede provocar lo que es la debilidad y la muerte. Cuando se da hiperparasitemia, se dan otros síntomas, tales como fiebre, disnea, que es dificultad para respirar, respiración sibilante y hemoptisis, tos y debilidad. Cuando hablamos de la hemoptisis es cuando hay expulsión de sangre. Esta sangre es proveniente de lo que es el árbol tráqueo-braquial. Siguiente. Ahora lo dejo con mi compañero. Bueno, continuando con lo que es la fisiopatología, en la autoinfección dice que algunas larvas raditiformes se convierten dentro del intestino en larvas filariformes que reingresan en la pared intestinal de inmediato y establecen un cortocircuito en su ciclo vital. A veces las larvas filariformes se eliminan con las heces si la piel de los glúteos o los muslos se contamina. Con heces las larvas pueden volver a entrar a través de la piel. A veces estas larvas o este parásito, por decirlo así, no muere en el sistema bueno, en el cuerpo donde está habitando, no muere a corto plazo. Este puede permanecer incluso por meses, años ahí en el cuerpo. Ya como bien lo decía la compañera, este se aloja en la mucosa y en la submucosa del intestino delgado. Entonces este ahí puede permanecer por un largo tiempo, aunque no presente síntomas graves. A veces puede ser asintomática la persona y no presentar síntomas en sus primeros días o meses de infección. A todo esto, el parásito sigue viviendo ahí y como ya bien lo dice, este puede salir por medio de las heces, pero puede que
quede contaminado por los glúteos. O sea, el parásito va a quedar viviendo ahí, qué sé yo, en el vello, en la piel, si no tienes una buena higiene, si no tienes el cuidado cuando vas al baño, por decirlo así, este parásito va a seguir ahí. Y por eso dice autoinfección, que este parásito vuelve a entrar por medio de descuidos que nosotros podemos llegar a tener cuando lo hemos adquirido. Siguiente, por favor. El mecanismo de transmisión. Algunas de las larvas situadas en el intestino delgado pueden reinfectar a la persona de una de las dos formas siguientes: penetrando en la pared del intestino y volviendo a entrar en el torrente sanguíneo de la persona directamente. Esto era lo que yo les hacía mención, que pueden alojarse durante años en la mucosa y submucosa del intestino delgado o en un órgano externo a este, ya que este parásito pues se puede alojar no solamente en este órgano, sino más bien en diferentes, ya que si la enfermedad se vuelve crónica, este puede llegar a infectar y a distorsionar bastantes órganos, tales como los pulmones, ocasionando lo que era una tos fuerte, a veces hasta con sangrado, y así en otros órganos, afectando de maneras diferentes. Otra de las maneras de transmisión es excretándose en las heces, penetrando en la piel alrededor del ano o la piel de las nalgas o los muslos. Era lo que ya les había mencionado. Si nosotros no tenemos ese cuidado, esa higiene que todo mundo debería de tener con estos nematodos, estos vuelven a entrar por la piel de los muslos, estos vuelven a infectarse, y no solamente ahí, a veces que si lo tocamos, un ejemplo, tú tienes este parásito, tú lo tienes en tu cuerpo y a lo mejor es asintomático. Tú no te has dado cuenta de que lo tienes, pero lo vas expulsando poco a poco con las heces, perdón. Entonces vienes, te limpias, todo normal, y dejas esto ahí tirado. Viene otra persona y lo tiene contacto, a lo mejor no directo, con este objeto infectado con estos nematodos, eh, llega a infectarse y bueno, así, no te das cuenta de la manera tan espontánea en que ya te infectaste. Siguiente, por favor. El periodo de incubación es de 14 a 30 días. Estos, como ya lo ven en las imágenes, estos son alojados, bueno, se mantienen en zonas húmedas, zonas tropicales, así como en bosques, qué sé yo, mencionarles, por ejemplo, en Brasil es uno de los países donde se pueden alojar estos parásitos, estos nematodos, y si tú andas descalzo, pues los adquieres. Estos se van eh, se van por medio del torrente sanguíneo hacia los pulmones, el intestino delgado, que es el más común, es donde se alojan, y ahí dentro de esos 14 a 30 días tú puedes presentar síntomas o puedes ser asintomático. De entre los primeros síntomas que puedes presentar, pues pueden ser una fiebre, puedes tener dolor abdominal, molestia salir al baño, una tos seca, y entre otros. Lo puede pasar, compañero. Continuando con la etiología, el Stercolaris es una ascáride común en áreas cálidas y húmedas. En pocas ocasiones se pueden encontrar en regiones septentrionales como Canadá. Las personas contraen la infección cuando su piel entra en contacto con el suelo contaminado con estos nematodos. Era lo que les hacía mención, que estos como que les gusta quizás, su ambiente es estar en climas tropicales, húmedos, más que todo en la tierra, y
lo adquieres de manera contacto directo, o sea, tú puedes andar descalzo y ahí lo adquiriste, no te das cuenta, pero a veces este puede alojarse, como ya lo había mencionado, puede alojarse durante años y puede que desarrollarse lo que es esta patología a largo plazo. Tal vez no se te va a desarrollar a lo mejor en los primeros días en que lo adquiriste, pero sí a los años. Y esto puede ocasionar lo que es esta patología ya a nivel crónico y ya puede ocasionar incluso lo que es la muerte. ¿Puedes pasarlo, por favor? En el diagnóstico coprológico comúnmente empleado en los laboratorios parasitológicos para la detección, perdón, de estrongiloides estercolaris es el examen directo de las muestras fecales, el cual tiene una baja sensibilidad y detecta solo la mitad de los individuos con infestación crónica. Este examen de heces es donde se localizan, bueno, donde se detectan lo que es este nematodo. Lo puedes detectar de esta manera, ya que conforme va desarrollándose la enfermedad, se van expulsando en las heces. Entonces, ahí por medio de este examen, puedes llegar a detectar si tienes o no esta enfermedad. Cabe recalcar que este nematodo va a aparecer nada más como, bueno, solo van a aparecer hembras, ya que una vez dentro del cuerpo solo se alojan y se desarrollan hembras. Los machos quedan afuera no se pueden alojar en el cuerpo o donde habitan, pues. Eso se le llama perte- partenogénesis, si no me equivoco. Quiere decir que la hembra se va a desarrollar y se va a multiplicar ella sola sin necesidad del macho. Entonces esto te lo van a detectar incluso en este examen, si no me equivoco. ¿La puedes pasar, por favor? Identificación de las larvas mediante el examen microscópico de las muestras, incluidas heces o material aspirado del duodeno, y en pacientes con síndrome de hiperinfección y estrongiloidiasis diseminada, lavados bronquiales de esputo o de otros líquidos corporales. Enzimono, ensayo, perdón, para detectar anticuerpos. Las personas que posiblemente estuvieron expuestas a estrongiloides deben ser evaluadas mediante exámenes de heces y o pruebas escrológicas, perdón. Siguiente. En el tratamiento, pues puedes tomar medicamentos como ivermectina, alternativamente al albendazol. Todos los pacientes con estrongiloidiasis deben tratarse. La tasa de curación es más alta con ivermectina que con albendazol. La infección no complicada se trata con 200 microgramos sobre kilogramos de ivermectina por vía oral una vez al día durante 2 días, que en general se tolera bien. Siguiente, por favor. En la prevención, pues básicamente tienes que tener el cuidado a no andar descalzo, tienes que lavar bien tus alimentos, tu higiene personal,
cuidar tu entorno, mantener que tus cosas y tus artefactos que utilices limpios, tratando con animales, perros y gatos, así, estarlos acariciando demasiado, ya que pueden ser portadores de este parásito y transmitirlo a los niños o a otras personas que vivan en su entorno. Y si lo haces, pues tener la debida higiene, lavarte tus manos y bueno, de igual forma para todas las parasitosis intestinales en general es necesario realizar programas de saneamiento ambiental y educación en salud que logren mejorar los hábitos higiénicos, sanitarios, entre ellos, y de manera muy importante, la adecuada eliminación de las excretas. Siguiente, por favor. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra participación. Preguntas las pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Todo claro, por mi parte. ¿Cómo se presenta morfológicamente este parásito? ¿O cómo lo podemos observar morfológicamente? Hola. Morfológicamente sería como cómo se presenta el cuerpo. En su forma, ¿cómo lo podemos observar? Que no se presenta como un nematodo, o sea, un gusano. La estructura que tiene este parásito, bueno, más bien dicho, tiene, Sí, diga. Siga. Morfológicamente, el Strongyloides estercolaris se presenta en forma de huevo y en forma de larva. En cuanto al huevo, es la parte infectante del parásito y las larvas decíamos que son la forma móvil del parásito. Otra pregunta para el grupo, ¿qué son los helmintos? ¿Qué son los helmintos? Que no son los parásitos libres que se pueden hospedar en el hígado, intestino o también fuera del cuerpo y pueden reproducirse así por varios años sin tener la necesidad de un huésped. Eso es el Strongyloides estercolaris. Pero, ¿qué son los helmintos? Ahí mencionaban helmintos en la presentación. Que no son los que viven en la mucosa y submucosa del duodeno y el yeyuno. No. Los helmintos son organismos grandes, decíamos, multicelulares o metazoarios que por lo general se observa a simple vista cuando están
adultos. Estos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Otra pregunta, ¿qué son los nemátodos? Mario mencionó varias veces los nemátodos. El nemátodo es un término que se utiliza para clasificar o otro nombre, por decirlo así, con el cual se le llama a gusanos. En este caso, el parásito del cual hemos estado hablando se clasifica ahí. Exacto, los nemátodos son gusanos de cuerpo cilíndrico. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta para el grupo? De mi parte, no, todo claro. ¿Nadie más tiene pregunta?